señala, ¿la libertad cultural estaría debilitando la identidad nacional y paralelamente reforzando la identidad local? ¿De qué manera afecta al Estado-nación moderno el modelo predominante en América Latina? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que podríamos hacer un seminario similar a este tratando de responder a esa pregunta, pero de alguna manera hemos trabajado los últimos 2 años en una investigación vinculado con estos temas. Lo primero que voy a decir, y retomando uno de los comentarios de Aguilar, era de que uno podría denominar a esta generación de jóvenes en América Latina, entre comillas, como la generación de la exclusión, como la generación de la inflexión. Habida cuenta que América Latina vive una inflexión histórica, tanto en términos de democracia, de desarrollo, transformaciones culturales y transformaciones políticas. Se trata de una inflexión que tiene que ver con que se han agotado la transición a la democracia y por el otro lado se ha agotado el ciclo de transformaciones, de reformas estructurales de los últimos 20 años con los saldos de exclusión, pero también de innovación que yo he mencionado. Y sobre ese agotamiento de esas transformaciones surgen un conjunto de posibilidades, pero también de problemas que se le genera a esta generación de inflexión, entre otros, estos 9 procesos políticos que yo mencionaba. Y ahí es cierto, un resultado cierto es que pierde peso el Estado-nación y gana peso la libertad cultural en estas esferas más locales o más particulares. Un saldo de este proceso de mutaciones y de esta inflexión, un saldo muy importante es de que pierde peso el Estado-nación y gana peso las libertades culturales y por lo tanto se refuerza la idea, y quizás esto es lo más importante, de una democracia pluralista y de un pluralismo constitutivo de la sociedad global. Este es el dato más importante que trae esta generación. Sin embargo, el momento de inflexión en América Latina, como resultado de esta subordinación de la sociedad a los mercados, el momento de inflexión en América Latina ha traído como consecuencia una demanda de retorno al Estado. Las 4 orientaciones políticas que coexisten hoy día en América Latina, la modernización conservadora, el reformismo pragmático, el nacional popular, el indigenismo o desarrollistas, todas ellas vuelven a colocar en sus agendas políticas esta demanda de la sociedad, que es una demanda de Estado. La primera constatación, sin embargo, es que el Estado no puede volver a lo que fue el Estado patrimonial corporativo o el protoestado de bienestar periférico, como decía un amigo argentino, sino que busca recuperar un Estado en estas condiciones de pérdida relativa de peso del Estado en la economía global, del Estado-nación. Y esto yo creo que es crucial, porque tenemos un Estado-nación que pierde peso, pero por otro lado una exigencia de la globalización y de las sociedades que este Estado juegue un rol estratégico. Es ese juego lo que caracteriza esta inflexión, y es eso lo que está en juego en las distintas opciones políticas en América Latina. Ahora, se trata de un Estado que tiene que enfrentar 2 cosas: cómo se vincula con sus propias sociedades y los procesos de integración, inclusión y social que las demandas de las sociedades ahí están presentes, con el pluriculturalismo constitutivo de estas sociedades y cómo esto vincula a dichas sociedades en la globalización para posesionar bien a estos países. Manuel ha trabajado el concepto de Estado-red al respecto de esta articulación entre lo interno y externo. Por lo tanto, pierde peso el Estado, pero se resignifica en otro rol, y en esa resignificación el papel central de la cultura y de esta nueva libertad cultural es estructurante, en todo caso, de la posibilidad de un nuevo tipo de emancipación que también vincule lo global con lo nacional. Por eso consideraba una pregunta importante esta. Muy bien.
Bien, hay bastantes preguntas que giran con diferentes matices, por supuesto, en torno al tema pues, del fundamentalismo religioso, de la inmigración, de las diferencias económicas existentes en Chile y entonces como bueno, pues la contradicción entre tener una presidenta y no tener acceso, por ejemplo, a las pastillas del día siguiente o a determinados tipos de formas de control de natalidad, el tema de las mujeres indígenas. Bien, todo esto, evidentemente, para contestar una a una, pues llevaría más tiempo del que disponemos, o sea que trataré de hacer una síntesis. Miren ustedes, estoy dudando si incluir esta idea, pero ya me pareció que era excesivamente complicado si quería meterla, ¿no? ¿Qué es? Les he dicho, la situación actual lo que está haciendo es diferenciar cada vez más a las mujeres del mundo. Al mismo tiempo, algunas adquieren voz, no solo en el mundo occidental, sino incluso también en otros sectores del mundo. Con lo cual, las podemos empezar a oír, sobre todo quien quiere oírlas, es decir, aquellas personas o instituciones que no consideran que ese ruido es irrelevante, ¿no? Sino que para quien eso es algo, esa voz es significativa. Entonces, la consecuencia de que las situaciones de las mujeres en el mundo se vaya diferenciando, de que unas tengan ya un reconocimiento individual y de derechos individuales que otras no tienen, por la pobreza o por la religión, implica que los objetivos de las mujeres también van a ir divergiendo. Porque naturalmente no es cómo nos libramos de este marido o de este padre o de este hijo que no me deja respirar, que me manda, que me obliga. Esto pues para muchas está bastante resuelto, digamos, y esto nos hacía todas iguales o muy iguales. ¿Y cómo consigo que me escuchen, que me den lo que necesito, un trabajo? Esto nos hacía todas iguales, la falta de poder, la invisibilidad, el rol de género. Cuando vamos rompiendo el rol de género tradicional, pues resulta que ya no somos iguales. De aquí que ya no hablamos de la mujer, sino de las mujeres. Y ese plural está cargado de sentido. Entonces, forzosamente, va a divergir muchas de las posiciones. Y dentro del feminismo, cada vez hay más mujeres que dicen, no, oye, es que tú eres una blanca, rica, y tus problemas y los míos no tienen nada que ver porque yo soy una indígena pobre y por lo tanto, oye, tú me hablas de que tú quieres llegar a presidenta o a ministra y yo lo que necesito es saber cómo voy a comer mañana o cómo voy a dar de comer a mis hijos. Y entonces, ¿para qué te voy a apoyar? Entonces, evidentemente, eso necesita una solidaridad y necesita alguna forma institucional de debate. Si no, es imposible porque es la cacofonía. Y entonces las redes que se van a ir diferenciando porque cada grupo tiene sus problemas y sus objetivos. Es una forma de dispersión. Para esto era más necesario que nunca contar con Naciones Unidas, que era un lugar que también es muy cacofónico, pero por lo menos te ves, te encuentras y te puedes hablar y te puedes contar. Entonces, recordando, por ejemplo, el proceso de Beijing, en el que yo estuve muy directamente envuelta por razones un poco erráticas del momento y biográficas, pues claro, en algunos momentos les llegamos a preguntar, ¿no? Bueno, ¿pero qué queréis? Porque públicamente había mujeres que se enfrentaban con las que representábamos a los países avanzados. ¿Cómo os podemos ayudar? Y lo que te decían sotoboche, no en público, era tirando del carro todo lo que podáis. Claro, las más conscientes. Y, por supuesto, no impidiendo su palabra, incluso si esta palabra era contraria. Pero las más conscientes de los procesos, lo que te dicen, te pueden decir públicamente, no creas que tú representas a todas las mujeres, a mí no me está representando, por lo menos no del todo. Pero luego, cuando se trata de ir ganando terreno, te dicen, tú que puedes, avanza. Porque tu avance, de alguna manera, también repercute. Y este ha sido uno de los efectos de la globalización, que los avances que se han podido dar en el marco occidental han sido también útiles, aunque más tarde en el tiempo, con retrocesos, con recortes, pero
están siendo útiles también para las mujeres, para las mujeres del mundo pues, islámico o incluso para las africanas en todo este terreno, digamos, de la pobreza. Por lo tanto, en este sentido hay contradicción aparente y lo que no hay son mecanismos de resolver estas contradicciones. Por eso necesitamos tanto que Naciones Unidas vuelva a empujar y por eso, por ejemplo, este año muchas mujeres dijeron Naciones Unidas está en peligro y es nuestro único foro. Y tenemos que defender a Naciones Unidas, incluso con todas las limitaciones. Pero si nos quedamos sin eso, pues entonces realmente no tenemos dónde ponernos de acuerdo. Sé que no he podido contestar, pues bueno, cuando dices, bueno, alguien dice, pues la contradicción de ser pobre, indígena, mujer, es la diversidad. Y es esta diversidad que cada vez es también más patente en los temas de las mujeres. Hay otras preguntas, que es la de, bueno, cada vez se necesita mayor acceso a la educación superior para demostrar que somos, hasta dónde tendremos que seguir estudiando para demostrar, etcétera, etcétera. Bueno, el problema no está en estudiar más. Evidentemente había que empezar por aquí, porque si éramos unas indocumentadas era muy fácil quitarnos de en medio. Incluso era muy difícil hablar en un foro público y nos ha costado mucho a las mujeres el hablar en público. Todavía ahora a muchas pues les cuesta, ¿no? Por lo tanto, evidentemente el empoderamiento, que es esa palabra típica de Beijing, era el paso previo absolutamente necesario. Ahora, llega un momento que el empoderamiento ya no basta, porque el problema es, como les decía, de que te escuchen, de que te vean, de que existas públicamente. Los hombres no nos ven, somos casi invisibles. Les podría contar miles de anécdotas, no hay tiempo. Somos prácticamente invisibles. Yo estaba en el Ayuntamiento de Barcelona, había en la lista un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Luego, cuando nos sentábamos en el plenario, los hombres iban pasando a la mesa de arriba y las mujeres íbamos quedando todas juntitas, porque claro, los hombres nos iban saltando a más autoridad. Un día se lo dije al alcalde y me dijo, ¿cómo? Y él estaba sentado aquí y nos veía en primera fila, todo mujeres. Pero claro, no se había dado cuenta. Porque para él eso no tenía ningún significado. Curiosamente, la mayoría de mujeres tampoco. Solo aquellas que ya tenemos los conceptos previos, leemos esa realidad y vemos lo que significa. Por lo tanto, para ser breve en esta respuesta, no hay que seguir estudiando para siempre, hay que tener más poder y eso significa alianzas entre las mujeres que tienen poder. Si no conseguimos alianzas entre las mujeres que tienen poder, se nos comen, porque como estás allí por ser mujer, pues al año siguiente te quitan a ti, ponen a otra que tiene que volver a empezar, y no se consolida el poder de las mujeres y eso necesita alianzas. Bueno, el tema de profesores y profesoras, yo realmente es lo que he trabajado más hace 30 años que estoy trabajando en el tema de sexismo y educación y lo que hemos llamado coeducación, que además ha sido un término que ha hecho fortuna. Ahora me es imposible en 2 palabras hablar de ello porque no hay tiempo, ¿no? Pero desde luego sí que puedo deciros que sobre esto que hay muchísima bibliografía, muchísima experiencia, muchísimas cosas, que se ha avanzado mucho, y la prueba está en esto que decimos, más mujeres en las universidades, lo cual no quiere decir que el problema esté resuelto, porque la educación no es solo que te pongan el tampón de que eres titulada superior, es todo lo que has socializado, lo que te ha construido tu personalidad, tu cabeza, tus aspiraciones, tus potencialidades, y eso todavía sigue siendo distinto. En cualquier caso, les ofrezco pues, el que si hay personas que esto les interesa especialmente, pues que vengan después, les daré mi email y seguiremos en contacto, porque es imposible para mí resumir esto. Y esta que creo que también es importante. Alguien que dice, bueno, todas lo son, y lamento no haber podido contestar una a una. Al contar con un mayor acceso a la educación superior, la mujer deja de lado el rol femenino histórico de reproducción. ¿Esto puede ser considerado una consecuencia perversa de la globalización? No. Era necesario
era necesario porque en la división del trabajo entre hombres y mujeres, la división sexual del trabajo, el trabajo reproductivo había quedado tan devaluado que ni siquiera las mujeres lo reconocíamos como tal. Es decir, en el capitalismo solo es trabajo aquello que se cambia por dinero. El trabajo que puede hacer una mujer pariendo, que incluso en inglés tiene el nombre de trabajo, pues no se considera trabajo, porque ahí no te van a pagar, a menos que, claro, que sea alguien a quien le han pagado para gestar, que esto también empieza a darse ya. Pero, en fin, todo el otro trabajo no se ve. Por lo tanto, desaparece la idea misma que esto sea trabajo socialmente necesario. Y por eso nosotras lo hemos abandonado, con mala conciencia, porque sí sabíamos que era trabajo. Y la prueba es lo que nos costaba hacerlo. Pero, en el fondo, porque necesitábamos un reconocimiento económico, que en nuestro mundo es la única posibilidad de autonomía personal. Entonces, hemos tenido que abandonar, incluso que contribuir a despreciar el mundo tradicional femenino, para poder salir de él y equipararnos. Ahora, una vez que ya estamos fuera de eso, necesitamos volver a señalar su necesidad, porque efectivamente era socialmente necesario. Y si lo perdemos, pues las cosas pueden complicarse bastante. Es decir, esto no es algo que sea una consecuencia perversa. Lo que puede ser consecuencia perversa es que no lleguemos a poder volver a señalar la importancia intrínseca que tiene para la humanidad, hombres y mujeres, el trabajo reproductivo. Y cuando digo trabajo reproductivo, por supuesto, no estoy hablando solo de la reproducción física, ¿no? del tener hijos, sino pues lo que es cuidar a un abuelo, lo que es cuidar a tu madre, lo que es cuidar a tu marido, a tu mujer, en fin, lo que es cuidarnos y lo que es querernos. Y eso, efectivamente, es un trabajo y hay que reconocerlo como tal, solo que ahora hay que hacerlo entre hombres y mujeres. Y si no, no se hará. Esto ya se lo puedo garantizar. Las mujeres no estamos dispuestas a volver a casa para no cobrar. No. Si perdemos algo en el camino, qué pena, es una gran pena, algo que daba sentido a nuestra vida de hombres y mujeres. Pero, oigan, esto hay que hacerlo entre todos y todas. De modo que, por eso he dicho antes que es hora de que los hombres también vayan incorporándose a este trabajo. Y lo lamento, pero es que no tengo más tiempo. Retomamos con el con Fernando Calderón. Él también ha hecho el ejercicio de... Retomamos, como decía, con Fernando Calderón. También hizo el ejercicio de agrupar algunas preguntas y si nos quedan algunos minutos le vamos a dar también la palabra a Diana, que le hicieron llegar una pregunta. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hay un elemento adicional o una posibilidad adicional para ser optimistas respecto al cambio de las relaciones de género respecto a los jóvenes. Creo que esta generación de jóvenes en relación a la nuestra y mucho más respecto de otras, de alguna manera introducen en su propia agenda y en su propia práctica a una mayor equidad en las relaciones de género, sobre todo en el plano cultural y local, que probablemente tenga repercusiones en los escenarios políticos. Y eso me parece que es muy interesante seguir explorando, investigando y viendo qué es lo que pasa. En ese sentido hay las tres preguntas que he seleccionado y voy a tratar de colocar algunas pautas de respuesta, tienen que ver con esta tensión entre participación y exclusión, tanto en el plano, digamos, participación y exclusión, tanto en el plano político como en el plano cultural respecto de la globalización. La primera idea, la primera pregunta, estaba pensando si la inclusión en el plano simbólico y en las sociedades redes no significa una exclusión en el plano estructural, y ese es un rasgo de la globalización. Yo creo que sí, porque además agregaban cuánto esto deteriora las culturas locales.
Yo creo que lo que la globalización hace en el plano cultural respecto a los jóvenes es un doble movimiento y que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Por un lado, un proceso de homogenización, sobre todo en los mercados de consumo. Hay una generalización de los mercados de consumo y la imagen del joven como el gran consumidor, y en ese sentido es una tendencia homogenizante que ha hecho la industria y el mercado cultural en todas partes. Y por el otro lado, el mismo mercado cultural ha crecido reconociendo las diferencias que existen, constitutivas que existen en estas sociedades. Por primera vez y gracias a estos medios uno puede reconocer la multiplicación casi infinita de identidades culturales en el mundo. Esto es un dato. El mismo informe de Naciones Unidas del año 2004, 94, reconocía más de 16.500 culturas en la humanidad, y además en una estadística que se hizo decía que los conflictos en la humanidad eran cada vez más culturales al interior de las sociedades y en los estados-naciones, étnico-culturales, religioso-culturales, más que conflictos entre países, y que muchas veces esta articulación entre uno y el otro es lo que marcaban el nuevo tipo de conflictos. Fue interesante porque es eso lo que pasó después con la guerra que estamos viviendo hoy día a escala global. Ese es un dato importante. Sin embargo, lo que parece ser significativo es de que los jóvenes cada vez más están incluidos y en el imaginario, todos en el mercado y en la industria del conocimiento, en el Internet. Nosotros hicimos una investigación en Bolivia, en las zonas más pobres de la ciudad, y ahí el acceso al Internet era muy alto y el deseo de acceso a un Internet directo, no en los clubes del Internet, era total. Por lo tanto, los jóvenes han colocado el derecho al Internet como una condición de su propia realización. Ese es un dato muy importante. Si uno revisa las estadísticas para toda la región, vemos que el crecimiento de acceso a los medios de comunicación de todo tipo, desde teléfonos hasta celulares, ha sido brutal, exponencial, mientras que el acceso a ingresos y a poder, ¿cierto?, ha sido mucho más bajo y en muchos casos francamente contradictorio. Entonces hay una frustración de expectativas como saldo de este proceso que explica en buena medida el tremendo malestar que tienen los jóvenes respecto de la política. Y ahí rápidamente menciono qué salidas hemos encontrado. No sé todavía respecto de esta investigación, puedo sintetizar algunas cosas de bibliografía que he podido leer, pero sí sé respecto a un estudio empírico que hemos hecho en la ciudad del Alto, en La Paz, donde hemos encontrado 4 grandes tendencias entre los llamados jóvenes marginales, porque una de las preguntas que se me hacía era cuál es la mirada explicativa sobre la exclusión que tienen los jóvenes y qué nivel de conciencia tienen de esta exclusión los propios jóvenes. Lo primero que quiero decir respecto de esa investigación, sí, los jóvenes tienen plena conciencia social y política de que son jóvenes excluidos. Y los mismos jóvenes tienen mucha necesidad de construir opciones frente a esa exclusión. Y nosotros hemos encontrado en esa investigación 5 opciones. Están en el Informe de Desarrollo Humano de Bolivia del año 2004, o sea, es reciente, relativamente reciente la explicación. Y esto con estudios de grupos focales, encuestas, talleres con los jóvenes. Incluso hicimos un experimento fascinante al respecto. Juntamos a los 10 jóvenes de los mejores colegios de La Paz, de los 10 mejores colegios de La Paz, con los jóvenes de los 10 mejores colegios del Alto, y los juntamos en un taller para que discutan un libro que me regalaron que se llama La Galaxia del Internet, que les regalé a todos los jóvenes y los puse a discutir sobre los libros y cambiamos. Yo me senté afuera con un equipo y la gente discutía. No saben la fascinación y la discusión entre estos dos mundos culturalmente distintos, cómo los unía la comprensión y la disputa respecto a la sociedad red. O sea, están incluidos para construir un conflicto en la red.
Dicho esto, las salidas entonces, una salida, sin embargo, que encontramos muy fuerte frente a la exclusión fue a la individualista. Yo no tengo ninguna opción colectiva, yo soy el único que puedo resolver mis problemas y yo tengo que resolver mis problemas porque el hombre es un lobo por el hombre y al de mi lado yo lo codeo, yo lo excluyo porque yo tengo que salir. Esa es una salida socialmente importante. La segunda salida es el retraimiento religioso. La gente se repliega sobre actividades religiosas, sobre todo de las actividades religiosas no católicas, de las iglesias pentecostales, etcétera. El crecimiento y la exponencial de esas iglesias es brutal, sobre todo en los sectores más excluidos del Alto. Yo creo que esto pasa en toda América Latina. La tercera respuesta, que es muy importante, es la migración. La gente se va, entre otros lugares, a España. Se va, opta por irse. La cuarta opción que hemos encontrado en este estudio es lo que podríamos decir la marificación de la vida cotidiana. Los jóvenes encuentran con los jóvenes redes de grupos que están entre un mundo delincuente y un mundo incluido y que muchas veces, vinculado a la droga, organizan sociedades que tienen una integración y una solidaridad interna muy alta y, por el otro lado, una agresión contra el distinto, con el que no es parte de esa red, muy fuerte. Este es un rasgo constitutivo, creo que también de buena parte de los jóvenes en los grupos excluidos en América Latina. Y la última tendencia, quizás la más novedosa que encontramos allí, es la participación en movimientos indigenistas. Buena parte de los jóvenes se han incluido en los movimientos indigenistas, no solamente en el MAS, sino también militando en las organizaciones juveniles que hay vecinales y muchas organizaciones locales culturales. Por ejemplo, la más conocida y la más exitosa es la de un hip hop aymara. Es muy curioso cómo dialogan con el hip hop para revalorizar la identidad aymara. Pero también en esta misma lógica uno encuentra grupos de jóvenes e importantes grupos que fortalecen una visión ultrafundamentalista, ¿cierto?, cerrada de un mundo aymara, enemigo de un mundo occidental, que reifica una construcción cultural fuerte, a mi juicio ahistórica, pero que se explica por las causas de una exclusión histórica fundamental. Bueno, reiteramos los agradecimientos a los expositores y también a los comentaristas y queremos ahora invitarlos a compartir un café. Al regreso comienza la mesa redonda, una agenda para vincular globalización con justicia social. Muchas gracias.